Un mensaje en la playa me advirtió: no confíes en ellos. Desde ese instante, mi familia dejó de ser mi refugio y se convirtió en mi amenaza. Tenía 67 años y creía haberlo visto todo. Pero ese día en aquella playa comprendí que incluso a mi edad aún podía perderlo todo. La voz del mar se mezcló con las risas de mis nietos. Los observé tan despreocupados, tan ajenos, y un frío desconocido me recorrió la espalda. Era enero de 2024, un domingo ardiente en Cancún. Después de 2 años de luto por don Arturo, mi difunto esposo, finalmente había aceptado la invitación insistente de mi nieto Rodrigo. Abuela, ya no puedes seguir encerrada. El abuelo querría verte feliz. Rodrigo siempre supo cómo convencerme. Con esa sonrisa suya idéntica a la de su padre, me recordaba los días en que Manuel aún vivía. Él había muerto joven, y Arturo y yo criamos al niño con el poco amor que el dolor nos dejó. Verlo convertido en un hombre hecho y derecho era mi consuelo. O eso creía. Esa tarde, bajo una sombrilla azul que el viento movía suavemente, Rodrigo y su esposa Valeria hablaban animados de un futuro viaje. Yo los escuchaba con media sonrisa mecida por el rumor del mar. Había algo dulce y triste en ese momento. La vida seguía aunque en mí aún quedara tanto silencio. Entonces mi celular vibró. Eran las 3:22 p.m. Un número desconocido. No confíe en ellos. Necesito hablar con usted urgentemente. Estoy en el kiosco Estrella de Mar, 100 metros a su derecha. Venga sola. Su vida y su fortuna dependen de esto. Sentí un golpe seco en el pecho. Miré a Rodrigo y Valeria tan tranquilos. Quise mostrarles el mensaje, pero algo en mis entrañas me detuvo. No confíe en ellos. El teléfono volvió a vibrar. Señora Mercedes, es sobre su testamento y la casa en San Miguel de Allende. Por favor, venga de inmediato. No mencione este mensaje. Me helé. Nadie fuera de la familia sabía de esa casa. Don Arturo y yo la habíamos comprado como inversión. Y solo se mencionaba en nuestro testamento. ¿Quién diablos podía saberlo? Me duele un poco la cabeza, mentí levantándome despacio. Voy a caminar un poco por la orilla. ¿Quiere que la acompañe, abuela?, preguntó Rodrigo levantándose enseguida. No, mi cielo. Es solo el calor. Quiero estirar las piernas y comprar agua. Regreso en un momento. Caminé hacia donde indicaba el mensaje. La arena ardía, el sol cegaba. El murmullo del mar parecía advertirme algo. Cada paso me alejaba del refugio familiar y me acercaba hasta un abismo invisible. El kiosco Estrella de Mar era una construcción de madera azul, con mesas de plástico y olor a ceviche fresco. Un hombre de mediana edad, cabello gris, gafas oscuras, me observaba desde una esquina. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un leve gesto con la cabeza. Me acerqué. El corazón golpeaba mi pecho con violencia. «¿Usted me mandó el mensaje?», pregunté intentando sonar firme. «Sí, señora Mercedes», respondió él con voz baja. «Me llamo Héctor, soy contador en la empresa donde trabaja su nieto Rodrigo». Su tono era sereno, pero sus ojos tenían algo de culpa. «¿Cómo sabe sobre mi casa en San Miguel?», le corté. «Porque su nieto ha estado haciendo preguntas sobre ella y sobre todos sus bienes. Él tiene copias de los documentos del testamento que firmó hace 2 meses. ¿Verdad? Mi sangre se congeló. Sí, lo había firmado». Rodrigo insistió tanto en actualizar mis papeles después de la muerte de Arturo. «¿Cómo sabe eso?», susurré. Héctor miró alrededor, bajó la voz. «Porque descubrí algo que usted debe saber. Rodrigo está involucrado en un fraude financiero.
Tiene deudas grandes y planea usar su patrimonio para cubrirlas. Eso no puede ser. Respondí aunque mi voz sonó hueca como si ya conociera la verdad. El testamento que firmó no es lo que cree. Él cambió las páginas después de que usted firmara. Ahora el documento declara que usted está mentalmente incapacitada y le entrega a él todo su patrimonio de inmediato. El mundo se me nubló. Los ruidos del mar se desvanecieron solo. Quedaba un zumbido, el de mi corazón golpeando contra la traición. Las piezas comenzaron a encajar su insistencia en que saliera de casa, las preguntas constantes sobre mi salud, las llamadas al médico sin que yo se lo pidiera. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté con la voz quebrada. Héctor dudó. Porque no es la primera vez. Hubo otra víctima antes de usted, una tía abuela suya. Guardó silencio, miró hacia el mar y añadió casi en un suspiro: y porque encontré algo peor en la computadora de su nieto. Héctor abrió una carpeta de cuero gastado. Dentro una hoja impresa amarillenta. Mire esto, dijo, y me tendió el papel. Era una copia de un correo electrónico. Una conversación entre Rodrigo y alguien identificado solo como Dr. M. Las frases parecían escritas con bisturí. Aumente gradualmente la dosis. Así parecerá natural. Los accidentes domésticos siempre son la mejor opción con personas mayores. El aire se me fue del cuerpo. Sentí cómo el mundo se abría bajo mis pies. No era solo mi dinero lo que peligraba, era mi vida. ¿Qué hago ahora?, murmuré temblando. No puede volver a ese departamento, respondió él sin titubear. Llevan semanas poniéndole algo en sus medicamentos para la presión. Por eso ha estado tan cansada últimamente. Lo miré sin comprender. ¿Cómo podía saber que me sentía agotada, como si el alma se me hubiera hecho plomo? Durante meses había creído que era el duelo por don Arturo, o la edad. Ahora entendía, me estaban envenenando lentamente. Pero mis cosas, mis documentos, balbuceé. Yo puedo ayudarla a recuperarlos luego. Ahora lo importante es salir de aquí. Ya notaron su ausencia. Giré la cabeza. A lo lejos Rodrigo caminaba hacia nosotros. Su paso era rápido, sus ojos fijos, la mandíbula dura. No era preocupación lo que se dibujaba en su rostro, era furia. En ese instante tomé la decisión que cambiaría mi destino. Me levanté sin decir palabra y seguí a Héctor hasta su coche estacionado cerca del malecón. Rodrigo gritó mi nombre, pero fingí no oírlo. Con cada paso sentía que me arrancaba algo del pecho. No solo dejaba atrás a mi nieto, dejaba atrás la última ilusión de familia. Aún no lo sabía, pero aquel mensaje en la playa era el principio de mi guerra, una batalla silenciosa contra mi propia sangre, para defender no solo mi herencia, sino mi existencia. El auto arrancó. A través del retrovisor vi la figura de Rodrigo quedándose atrás inmóvil, en la arena, los ojos oscuros de rabia, brillando bajo el sol. Esa imagen, la del hombre que ya no reconocía, me perseguiría por el resto de mis días. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando el ruido del motor rompió el silencio. A un lugar seguro, respondió Héctor, atento al tráfico. Conozco a un abogado experto en abusos patrimoniales contra adultos mayores. Nos reuniremos con él. Miré por la ventanilla, la playa se desvanecía tragada por el polvo y la distancia. Solo entonces comprendí la magnitud del horror. El niño al que enseñé a andar en bicicleta, por quien lloré en el funeral de su padre, el que se dormía en mis brazos cuando tenía fiebre, estaba dispuesto a matarme. ¿Cómo descubrió todo esto?, pregunté, la voz casi un susurro. Héctor respiró hondo antes de contestar. Trabajo en el área financiera desde hace 12 años.
Soy de los que nadie nota en las reuniones. Pero hace 3 meses encontré irregularidades en las cuentas que manejaba Rodrigo. Pequeñas sumas perdidas, movimientos sospechosos, inversiones desviadas. Comencé a investigar por mi cuenta. El coche se detuvo frente a un edificio discreto en el centro y descubrí que su nieto tiene una deuda de juego cercana a los 2 millones de pesos. Con gente peligrosa, apuestas ilegales, créditos imposibles de pagar. Ha estado desviando dinero de clientes para cubrir las pérdidas. 2 millones, repetí incrédula. ¿Cómo puede deber tanto? La adicción al juego es un pozo sin fondo, doña Mercedes. Empiezan jugando en línea y terminan hipotecando su alma. Subimos a una oficina en el 3er piso. El despacho del doctor Méndez era sobrio con libreros de madera y una ventana abierta por donde entraba el rumor del tráfico y un rayo de sol cansado. Lamento conocerla en estas circunstancias, dijo el abogado invitándome a sentar. Héctor me explicó lo esencial. Necesito hacerle unas preguntas delicadas si está preparada. No lo estaba, pero asentí. Mi mundo se había derrumbado en cuestión de horas. ¿Recuerda exactamente lo que firmó en el Nuevo Testamento? Intenté traer a la memoria aquel día. Rodrigo había llegado con una carpeta bajo el brazo. Dijo que tras la muerte de don Arturo era necesario actualizar mis documentos, que la ley había cambiado. Firmé donde él me indicó. Confié en él. El doctor Méndez intercambió una mirada grave con Héctor. Las páginas estaban numeradas. ¿Tenían sello oficial o marca de agua? Cerré los ojos intentando recordar. No lo sé. No lo recuerdo. Confié en él. Es mi nieto. Mi voz se quebró. El abogado se inclinó un poco hacia mí. ¿Ha sentido síntomas extraños últimamente? Somnolencia, lapsos de memoria, desorientación. Y entonces todo encajó. Sí, susurré. Duermo demasiado. A veces paso el día entero sin fuerzas. Rodrigo me decía que era la tristeza, que el té que me preparaba por las noches tenía hierbas para calmarme. El doctor Méndez tomó notas rápidas. Debemos hacer un examen toxicológico cuanto antes, dijo Héctor, abriendo nuevamente la carpeta. Sacó unos papeles adicionales, una lista de medicamentos que nunca había oído nombrar. El abogado los examinó con ceño fruncido. Benzodiazepinas combinadas con otros sedantes, murmuró. La intención es clara: reducir sus reflejos, nublar su mente, crear la apariencia de una demencia. El silencio que siguió fue espeso como el aire antes de la tormenta. Solo se escuchaba el zumbido lejano del ventilador y mi respiración entrecortada. Comprendí con un escalofrío que mi nieto no solo quería mis bienes. Quería borrar poco a poco a la mujer que yo había sido. Pensé en los pequeños despistes que había tenido en los últimos meses, las llaves que no encontraba, los nombres que se me escapaban como arena entre los dedos. No era solo la edad. Una corriente fría me recorrió cuando lo comprendí. Me estaban envenenando poco a poco. El plan era claro y brutal: declararme incapaz y hacerse con todo. Con la voz quebrada dije lo que temía. Héctor añadió con la gravedad pegada al rostro. Los correos que sacó de la carpeta hablaban incluso de una solución permanente por si yo empezaba a sospechar. Hablaban de un accidente en las escaleras de casa. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. La habitación dio vueltas como si el suelo fuera una balsa. Me apoyé en la mesa para no caer. Mi propio nieto, susurré. ¿Cómo pudo él? El sonido del ventilador del despacho marcó un compás lento. Mis manos buscaban el borde del vaso, como quien agarra un clavo. El doctor Méndez me alcanzó un vaso de agua y esperó paciente. Lamentablemente, vemos casos así cada vez, con más frecuencia, dijo la voz medida.
Ahora lo urgente es protegerla y recuperar el control de sus bienes. Primero tenemos que asegurar su integridad física. No puedo volver a mi casa, ¿verdad?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. De ninguna manera contestaron al unísono. Héctor pronunció la palabra que me quemó. Rodrigo probablemente regresará y estará furioso. Tenemos que suponer que es peligroso ahora mismo. Pero, ¿dónde voy a quedarme? No tengo otros familiares cercanos. Hubo una pausa. El sol de la tarde se coló por la ventana y dibujó una franja de luz en el escritorio. Héctor intercambió una mirada con el abogado y ofreció una solución apresurada. Tengo una hermana que dirige una posada en Playa del Carmen. Es discreta. Fuera de temporada queda casi vacía. ¿Estaría segura allí hasta que resolvamos esto? La idea de esconderme como una fugitiva a mis 67 años sonó absurda en mi cabeza, pero era menos absurda que la alternativa: volver a una casa donde mi nieto planeaba matarme a golpes de rutina. ¿Y mis documentos? ¿Mi ropa? ¿Mis medicamentos? La voz de Héctor fue tranquila, práctica. Yo puedo ayudar con eso. Conozco al portero del edificio donde vive Rodrigo. Puedo inventar una excusa y recoger sus cosas cuando no haya nadie. El doctor Méndez asintió. El plan tomó forma en el aire caliente de la habitación. Mientras tanto, iremos a la comisaría especializada, dijo el abogado. Presentaremos una denuncia, solicitaremos medidas de protección e iniciaremos el proceso para anular cualquier documento firmado bajo coacción o engaño. Miré por la ventana. El cielo empezaba a oscurecer y la playa de la mañana parecía ahora otra vida más lejana que una fotografía vieja. En pocas horas había pasado de estar bajo una sombrilla con mi familia a ocultarme y planear una huida. ¿Y si me encuentra mi voz? Tembló más que antes. El doctor Méndez fijó sus ojos en los míos con una seriedad helada. Señora Mercedes, no podemos subestimar la gravedad de la situación. Su nieto le debe 2 millones a gente peligrosa. La única manera de que pague es con su patrimonio. Si usted desaparece, él se desesperará, dijo. Y la desesperación hace que la gente haga cosas terribles. Es mi nieto, murmuré, como si repetirlo pudiera cambiar la realidad. En este momento es alguien que planeaba su asesinato, replicó Héctor con firmeza. Tenemos pruebas. No pude contener las lágrimas. Me vinieron a la mente las imágenes del niño que fui cosiendo a tiritas cuando se caía de la bicicleta, el adolescente callado tras la muerte de su padre, el hombre joven del que me sentí tan orgullosa cuando entró a la universidad. ¿Dónde había quedado ese niño? Aquella imagen se desvanecía como la luz de la tarde. Había sido quizás solo una apariencia. Cuando salimos de la oficina ya era de noche. Héctor condujo con cuidado por las calles de Cancún, siempre mirando el retrovisor como si esperara ver ojos a contraluz siguiéndonos. Yo me sentía extraña, como un personaje arrancado de una de las películas de suspense que don Arturo solía ver, salvo que ahora la trama me pertenecía a mí. Mi teléfono sonó varias veces en el trayecto. Era Rodrigo. Cada llamada perdida clavaba una punzada en mi pecho. Al 6º intento llegó un mensaje. «Abuela, ¿dónde estás?» «Estamos muy preocupados. Ese hombre con el que saliste es peligroso. Por favor, llámame urgente». Le mostré el texto a Héctor. Él negó con la cabeza, con esa mezcla de pena y advertencia que ya conocía. Es clásico invertir la narrativa, hacerla dudar de quien realmente intenta ayudarla, dijo. «¿Cómo voy a saber que puedo confiar en usted?», pregunté de golpe. La pregunta era un puñetazo porque acababa de conocerlo. Héctor me sonrió con tristeza. «Es una pregunta justa.
Usted no me conoce, pero conoce a su nieto y ha visto las pruebas. Al final tendrá que confiar en alguien. El ventilador marcó otro latido. La oscuridad fuera de la ventanilla se volvió compacta. Tuve que elegir creer en la ayuda inesperada o quedarme sola ante la traición. Solo espero que elijas a las personas correctas, dijo el doctor Méndez, con voz grave mientras el teléfono de Héctor volvía a sonar. Esta vez era Valeria, la esposa de Rodrigo. Ella también está metida, confirmó Héctor sin levantar la mirada del volante. Hasta el cuello. Fue quien investigó sobre los medicamentos. Tiene formación en farmacia. Lo sabía, negué lentamente. No lo sabía. Me di cuenta de que en realidad no conocía a nadie. Ni siquiera a los que más amaba. El camino hacia Playa del Carmen se alargaba bajo el reflejo intermitente de las luces. El silencio dentro del coche era espeso, solo interrumpido por el murmullo del motor y el zumbido del aire caliente. Miraba por la ventana tratando de entender cómo había pasado todo. De vez en cuando revisaba mi teléfono apagado, pero aún vibrando con mensajes desesperados. El último me hizo contener la respiración. Abuela, pasé por tu casa para ver si habías vuelto. La puerta estaba abierta y hay cosas fuera de lugar. Creo que alguien entró. Estoy muy preocupado por ti. Por favor, llámame. Fue a mi casa, le mostré el mensaje a Héctor. Seguramente busca documentos, escrituras, algo que pueda usar, respondió sin dudar. O está dejando rastros falsos para que parezca que usted está confundida. Es parte del plan. No respondí. Afuera el cielo se había vuelto una sábana oscura sin estrellas. Llegamos a la posada poco después de las 10. Era un lugar modesto pero cálido, rodeado de bugambilias y palmeras que se mecían con el viento del mar. A lo lejos se escuchaba el golpeteo constante de las olas. La hermana de Héctor, una mujer amable llamada Celia, nos recibió en la entrada, con una sonrisa que parecía abrir un respiro en medio del caos. Preparé la cabaña del fondo para usted, dijo, mientras me guiaba por un sendero con pequeñas luces amarillas. Es la más privada. Nadie sabrá que está aquí. La cabaña olía a padré y a madera nueva y sal marina. Tenía una cama sencilla, un baño limpio y un pequeño balcón desde donde se escuchaban los grillos. A mis 67 años jamás imaginé que estarías escondiéndome como una delincuente huyendo de mi propio nieto. Mañana temprano iré a la comisaría con el doctor Méndez, explicó Héctor. Después intentaré recuperar sus pertenencias del departamento de Rodrigo. Y yo pregunté. Usted se queda aquí con Celia. No conteste llamadas. No use tarjetas. No hable con nadie que no seamos nosotros. Cuando me quedé sola, la habitación pareció expandirse en silencio. Me senté en la cama. La respiración se me entrecortaba. Finalmente el dolor me alcanzó de lleno. Lloré. No como se llora por tristeza, sino por traición. Un llanto pesado que no purifica, que envenena. Pensé en don Arturo, en lo que diría si viera en qué se había convertido nuestra familia. Pensé en Manuel, mi hijo, y en el nieto al que había amado como un milagro después de tanta pérdida. ¿En qué momento lo perdí? Mirando el techo desconocido me hice una promesa. No sería una anciana indefensa. No esta vez. Si mi nieto había decidido empezar esta guerra, sería yo quien la terminara. Me despertó un golpe seco en la puerta. Por un momento, no supe dónde estaba. Luego, recordé. La playa, el correo, la huida, la traición. Doña Mercedes, soy Celia. Le traje desayuno. La voz me tranquilizó. Miré el reloj, 7:30 de la mañana. Había dormido más de lo que creí posible. Abrí la puerta. Celia entró con una bandeja de pan dulce, café y fruta fresca. El aroma del café,
llenó la habitación cálido, familiar, casi cruel. «¿Cómo se siente?», preguntó mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Como alguien que acaba de descubrir que vivió una mentira, respondí sin pensar. Ella bajó la mirada comprensiva. Héctor me contó lo esencial. Lo siento mucho. Sé que las palabras no sirven, pero no está sola. Mientras comía despacio me explicó que Héctor había salido temprano para reunirse con el doctor Méndez en la comisaría. Me pidió que no encendiera el teléfono ni saliera de la cabaña. Rodrigo la está buscando por todas partes, dijo con tono grave. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía evitar imaginarlo recorriendo Cancún con ese rostro tenso, ya no de nieto, sino de cazador. ¿Puedo al menos encender la televisión? Necesito distraerme. Por supuesto, dijo Celia encendiendo el pequeño televisor del rincón. Estaré en la recepción. Si necesita algo, toque la campana. Antes de salir me advirtió, no abra la puerta a nadie más que a mí o a Héctor. Me quedé sola otra vez. Cambiaba de canales sin ver nada realmente. El ruido de fondo apenas lograba tapar el torbellino de mis pensamientos. ¿Y si todo era un error? ¿Y si Héctor me mentía? ¿Y si esta historia era solo una trampa más? El miedo y la duda se enredaban como serpientes dentro de mí. Decidí que necesitaba comprobarlo por mí misma. Encendí el celular desobedeciendo la advertencia. En segundos la pantalla se llenó de notificaciones: 15 llamadas perdidas de Rodrigo, 8 de Valeria. 3 mensajes de voz. El corazón me latía con fuerza mientras abría el primero. Abuela, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Ese hombre con el que saliste es un exempleado que fue despedido por robo. Te está engañando. La policía ya los está buscando a los dos. Llámame, estoy desesperado. La voz de Rodrigo sonaba tan genuinamente preocupada que me dolió escucharlo. Por un instante la duda me atravesó como un cuchillo. ¿Y si todo esto era un error terrible? ¿Y si había confiado en la persona equivocada? El segundo mensaje comenzó a sonar, con una voz aún más fría. Abuela, acabo de hablar con tu médico. La frase quedó flotando en el aire como un eco siniestro. No puedes quedarte sin tus medicamentos, es peligroso. Estás confundida. No estás pensando con claridad. Ese hombre te está manipulando. Por favor, vuelve a casa. Las palabras de Rodrigo sonaban como una cuerda bien afinada tocando justo en mis miedos. El tono suplicante era una máscara que apenas cubría la manipulación. Intentaba hacerme dudar de mi propia mente, exactamente como Héctor había advertido. El tercer mensaje fue distinto. Su voz era más baja, casi un susurro helado. Abuela, sé que estás con él. Sé lo que te dijo sobre mí. Son mentiras. Pero si no vuelves mañana voy a tener que tomar medidas. La casa de San Miguel, las inversiones, todo eso, es legalmente mío. Tú ya firmaste. No me obligues a declararte incapaz. Sería un escándalo para la familia. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ya no había rastro de preocupación en su voz. Era una amenaza, fría, calculada. Era la confirmación de todo lo que Héctor me había contado. Apagué el teléfono con las manos temblorosas. Las lágrimas querían salir, pero no lo permití. La náusea me subía desde el estómago. Ya no quedaban dudas. Mi propio nieto me estaba advirtiendo que si no obedecía, acabaría destruyéndome. El teléfono de la cabaña sonó de repente, haciéndome dar un salto. Contesté con voz vacilante. Sí, doña Mercedes, soy Celia. Héctor acaba de llamar. Él y el doctor Méndez vienen en camino. Dicen que tienen noticias importantes. Una hora después, el sonido de un auto se mezcló con el murmullo del mar.
Ambos llegaron con el rostro tenso cargando una carpeta gruesa que parecían sostener con cuidado como si dentro estuviera la verdad misma. El doctor Méndez se sentó frente a mí, apoyando los documentos sobre la pequeña mesa de madera. Logramos presentar la denuncia, dijo sin rodeos. Y obtuvimos una medida de protección de emergencia contra Rodrigo y Valeria. Como si un papel pudiera detenerlos, murmuré amargamente. Es un comienzo, replicó Héctor cruzando los brazos. Pero hay algo más grave. Sacó una pequeña caja de pastillas y la dejó sobre la mesa. Esto supuestamente es su medicamento para la presión. Lo hice analizar en un laboratorio privado. No es lo que dice la etiqueta. ¿Qué contiene?, pregunté, el corazón en la garganta. Benzodiazepinas en dosis crecientes mezcladas con otros compuestos. Envenenamiento lento cuidadosamente disimulado, dijo el doctor Méndez, con tono grave. Esto refuerza el cargo de intento de homicidio con dolo eventual. Mi piel se erizó. Sentí el peso del aire. Cada respiración se volvió un esfuerzo. Y hay más, añadió Héctor, abriendo un sobre manila. Encontré el testamento original que usted firmó. Compare con este otro el que Rodrigo registró en la notaría. Colocó ambos documentos frente a mí. A primera vista eran idénticos mi firma, el sello, la tipografía. Pero al leerlos sentí el vértigo del engaño. En el verdadero yo dejaba el 70% de mis bienes a Rodrigo, con la condición de que cuidara la casa de San Miguel de Allende, la misma que compré con don Arturo, y el resto, a beneficencias. En el falso, afirmaba sufrir episodios de confusión, y le cedía toda la administración de mi patrimonio, nombrándolo mi curador ante el deterioro mental progresivo. Esto es monstruoso, susurré con la voz quebrada. Es fraude documental, corrigió el abogado con tono firme. Y tenemos cómo probarlo. Las páginas sustituidas tienen diferencias en el papel y la tinta. Un perito podrá confirmar que su firma fue copiada. Héctor extendió más papeles. También obtuvimos registros financieros. Rodrigo debe exactamente 887.000 pesos a un prestamista conocido como el Tiburón. El plazo vence en 2 semanas, justo cuando planeaba su accidente doméstico. ¿Cómo descubrieron todo esto tan rápido?, pregunté, impresionada y asustada al mismo tiempo. Llevo semanas siguiéndolo, confesó Héctor. Al principio por las irregularidades en la empresa, pero cuando noté el peligro en que usted estaba, intensifiqué la búsqueda. Tengo algunos conocidos que saben obtener información. El doctor Méndez carraspeó incómodo. Lo importante es que ya tenemos pruebas sólidas para iniciar procesos civiles y penales. Pero Rodrigo no se quedará de brazos cruzados. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Que él también se está moviendo, respondió el abogado. Acaba de presentar una denuncia alegando que usted está desaparecida y secuestrada por un exempleado con desequilibrios mentales. Además, inició un proceso de interdicción urgente, alegando que sufre demencia incipiente y pone en riesgo su seguridad. «Eso es absurdo», exclamé sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban. «Lamentablemente, es una táctica común», dijo el doctor Méndez, con voz serena. «Quien ataca primero controla la narrativa. Rodrigo está construyendo la imagen de una anciana confundida, manipulada por un desconocido, mientras él aparece como el nieto preocupado». Héctor se inclinó hacia mí. «Tenemos que actuar rápido. La buena noticia, tenemos pruebas contundentes», enumeró con calma. «El medicamento adulterado, los documentos falsificados, los correos electrónicos sobre el accidente». «¿Y la mala?», pregunté temiendo la respuesta. «Que el proceso legal es lento», respondió Méndez. «Y el tiempo juega a su favor».
¿Cuánto tengo antes de que consigan esa interdicción? Mi voz era apenas un hilo. Logramos una medida cautelar temporal, explicó. Suspende cualquier decisión hasta que un médico independiente la evalúe. Pero él presionará para adelantar esa evaluación y manipular el resultado. ¿Cómo podría hacerlo?, pregunté. Héctor apretó los puños. Usando su propio historial médico. Mostrará síntomas de confusión y olvidos los mismos que él provocó con esas pastillas. El silencio se adueñó de la fría habitación. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador y el murmullo del mar al fondo. Entonces lo entendí todo. Rodrigo no solo quería mi fortuna. Quería mi mente. Quería que todos pensaran que ya no era yo. Es un plan diabólico. Casi perfecto, dijo el doctor Méndez, con el ceño fruncido. Si no hubiéramos intervenido a tiempo. El silencio cayó como una losa dentro de la cabaña. Nadie se atrevió a hablar. Sabíamos bien lo que eso significaba. En cuestión de semanas. Yo estaría declarada incapaz, sin control sobre mi vida ni mis bienes. Y después vendría el accidente casual. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente con la garganta seca. Primero respondió el doctor Méndez. Necesitamos una evaluación médica completa, con especialistas de nuestra confianza, incluyendo pruebas toxicológicas. Eso demostrará las sustancias que le administraban sin su conocimiento y derrumbará la idea de que sufre demencia. Héctor intervino enseguida. Segundo, hay que asegurar sus propiedades. El doctor Méndez ya presentó solicitudes para congelar cualquier venta o transferencia de bienes hasta que esto se aclare. Y tercero, añadió el abogado, debemos prepararla para un enfrentamiento directo. En algún momento, tal vez frente a un juez, tendrá que mirar a su nieto y escuchar su versión. Solo pensar en eso me hizo estremecer. No por miedo a Rodrigo, sino por el dolor de aceptar en voz alta lo que se había convertido el hijo del hijo que enterré, dispuesto a vender mi muerte por dinero. Hay algo más que deben saber, confesé respirando hondo. No les conté todo sobre mi patrimonio. Ambos me miraron con sorpresa. Hay una cuenta en el extranjero, continué. Don Arturo la abrió hace muchos años. Casi $1 millón en un banco suizo. Rodrigo no sabe nada. Héctor y el doctor Méndez intercambiaron una mirada de asombro. ¿Por qué no lo mencionó antes?, preguntó el abogado. Bajé la vista avergonzada. Porque no estoy segura de haberla declarado correctamente en mis impuestos. Arturo se ocupaba de todo eso. Después de su muerte solo seguí declarando los ingresos locales. El doctor Méndez soltó un largo suspiro. Eso complica la situación. Si Rodrigo descubre esa cuenta, puede usarla en su contra, alegando evasión fiscal o manejo indebido, reforzando la idea de que no puede administrar su fortuna. Héctor frunció el entrecejo pensativo. Por otro lado, ese dinero está fuera de su alcance. Podemos usarlo a nuestro favor si lo manejamos con cuidado. Antes de poder continuar, el teléfono de la cabaña sonó con un timbre que nos heló la sangre. Celia lo contestó desde la recepción, y segundos después entró corriendo con el rostro pálido. «Héctor, un coche acaba de detenerse frente a la posada», dijo con voz entrecortada. «Un hombre joven con una mujer. Están preguntando por una señora mayor que llegó ayer». Mi corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza. «Nos encontraron», susurré. «¿Cómo diablos dieron con nosotros?», preguntó el doctor Méndez. Héctor se giró hacia mí. Encendió su celular. Asentí con culpa. Solo por unos minutos, para escuchar sus mensajes. Tiempo suficiente para rastrear la señal, murmuró él. Luego, con una firmeza que contrastaba con el temblor de mis manos, ordenó: «Tenemos que irnos. Ahora». El doctor Méndez
Ya estaba guardando los documentos en la carpeta mientras Celia señalaba la puerta trasera. «Hay un sendero que da directo a la playa», dijo. «Mi coche estaría ahí. Llévenselo». Mientras ellos reunían las cosas, me quedé inmóvil mirando por la ventana. Entre las hojas del jardín podía ver el reflejo de las luces del coche que nos buscaba. Era real. Rodrigo nos había encontrado. Estaba huyendo de mi propia sangre. «Doña Mercedes, debemos salir», me urgió Héctor tocándome suavemente el hombro. «Ellos no pueden verla», asentí. Mis piernas parecían de plomo, pero me obligué a moverme. Tomamos la pequeña bolsa con mi ropa y los documentos y salimos por detrás avanzando por el sendero estrecho entre bugambilias y el olor salobre del mar. En otro tiempo ese camino habría sido hermoso. Hoy era la línea entre la vida y la muerte. El coche de Celia era antiguo, pero resistente, de esos que rugen al encenderse. Héctor tomó el volante, el doctor. Méndez se sentó junto a mí en el asiento trasero. «¿A dónde iremos?», pregunté en voz baja mientras el vehículo se alejaba por una carretera sin luces. Héctor respondió sin apartar la vista del retrovisor a Ciudad de México. «Un amigo mío tiene un pequeño hotel en el centro. No es lujoso, pero es discreto. Nos hospedaremos allí con nombres falsos hasta que podamos planear los próximos pasos». El doctor Méndez asintió mirando por la ventanilla. El ruido del motor se mezcló con el canto lejano de los grillos y el rumor del mar que quedaba atrás. Mientras la posada desaparecía en la oscuridad, sentí que también desaparecía la mujer que había sido, la que confiaba, la que creía en la familia. Esa noche, en algún punto de la carretera, nació otra versión de mí, una que aprendería a devolver el golpe. En la capital tendremos más herramientas legales y podremos desaparecer entre la multitud, dijo Héctor con el tono sereno pero tenso, del que sabe que cada segundo cuenta. El viaje a Ciudad de México fue una mezcla de silencio y sobresalto. Cada vez que un coche se acercaba demasiado instintivamente, me encogía en el asiento. Imaginaba los faros detrás de nosotros, como ojos vigilantes persiguiéndonos. Héctor manejaba con precaución, pero sin detenerse demasiado tiempo, en un mismo camino. Tomaba desvíos, avenidas secundarias, como si su instinto también oliera el peligro. «¿Cree que Rodrigo sabe a dónde vamos?», pregunté con la voz baja. «Improbable», respondió sin apartar la vista del camino. «Si lograron rastrear su celular hasta la posada, no significa que sepan nuestros siguientes pasos». El doctor Méndez, en el asiento trasero, murmuró: «A menos que...», y se detuvo de golpe pensándolo mejor. «A menos que...», insistí. «A menos que hayan colocado un rastreador en nuestras cosas», respondió con reticencia. Traté de reír, pero me sonó hueco. A este punto, doctor, creo que la paranoia es simplemente sentido común. Héctor asintió. «Cuando lleguemos revisaremos todo. No podemos dejar nada al azar». A medida que nos acercábamos a la capital, el paisaje cambió. La carretera vacía dio paso al caos, filas de autos, el humo de los camiones, el bullicio de una ciudad que nunca duerme. El ruido resultaba extrañamente reconfortante en medio del caos. Era más fácil volverse invisible. El hotel del amigo de Héctor quedaba en una calle antigua del centro de esas, con balcones de hierro y azulejos coloridos. Un edificio de 3 pisos elegante en su decadencia. El vestíbulo olía a cera y café. «Fernando, estos son mis tíos Carlos y Mercedes», improvisó Héctor dándole una sonrisa cómplice al recepcionista. El hombre de bigote gris y mirada astuta entendió al instante. «Por supuesto. Tenemos una habitación doble en el 3er piso. Es tranquila, da al patio trasero». Subimos por unas escaleras de mármol gastado.
El cuarto era modesto pero acogedor, paredes color crema, una ventana con cortinas pesadas, una lámpara de luz tibia. Mientras el doctor Méndez hacía llamadas desde el pasillo, Héctor revisó cada prenda de ropa, cada bolso, cada rincón. Nada. Ni rastro de dispositivos, ni micrófonos, ni cámaras ocultas. Por primera vez en días respiré un poco más libre. El doctor Méndez regresó al cabo de una hora, con una chispa de alivio en la mirada. Conseguí una cita para mañana, anunció. Con la doctora Elena Campos, neuróloga forense y perito judicial. Es de las más respetadas en su campo. Si ella certifica su plena capacidad, será un golpe demoledor para la defensa de Rodrigo. ¿Y la casa de San Miguel? ¿Mis otros bienes?, pregunté. El juez concedió el bloqueo temporal, respondió él. Nadie puede vender ni mover nada hasta nueva orden. Pero eso no detendrá a Rodrigo. ¿Qué quiere decir? Que ya empezó su siguiente jugada, explicó Héctor con cansancio. Está difundiendo entre conocidos que usted está perdiendo la cabeza. Que lleva meses confundida, que olvida nombres, que ha tenido episodios extraños. Está construyendo testigos falsos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo esto es tan calculado, susurré. Héctor se dejó caer en el único sillón del cuarto, pasándose una mano por el rostro. Las deudas, la presión, el miedo, la adicción al juego convierte a cualquiera en otro ser. Pierden el juicio, la empatía. Solo ven el siguiente pago, el siguiente riesgo. Sus palabras me atravesaron. Por un instante dejé de ver al monstruo y recordé al niño, el que se escondía detrás de mis piernas, en su primer día de escuela, el que lloraba en silencio. Cuando su padre murió, el joven que me prometió hacerme sentir orgullosa. Quizá la adicción había devorado todo lo que quedaba de él. Aún así, ese pensamiento no mitigaba el dolor. ¿Y si simplemente pagara sus deudas? Pregunté con un hilo de esperanza absurda. Si uso la cuenta suiza podría liquidar todo y... No, dijeron Héctor y el doctor Méndez, casi al unísono. El abogado habló con calma, pero con una firmeza que no admitía réplica. Sería la peor decisión. Le estaría enseñando que sus actos tienen premio. Y además no resolvería el problema, volvería a endeudarse. Y peor aún, añadió Héctor. Los acreedores sabrían que usted tiene dinero. Irían por más. Se convertiría en un blanco. Asentí, tragando el nudo que se formaba en mi garganta. Mi mente entendía, pero mi corazón de abuela se resistía. Era casi imposible aceptar que mi nieto había cruzado una línea sin retorno. Descanse un poco, sugirió el doctor Méndez, mirando su reloj. Mañana será un día decisivo. La evaluación médica marcará el rumbo del caso. Necesita estar fuerte y lúcida. Cuando se marcharon, el silencio volvió a llenar la habitación. Me quedé mirando por la ventana hacia el patio interior. Los muros viejos, las antenas, las sombras de los vecinos que cenaban frente a televisores encendidos. Todo era ajeno. Me sentía exiliada de mi propia vida. Cerré los ojos y me obligué a recordar Rodrigo niño con los zapatos nuevos y la mochila más grande que su cuerpo aferrándose a mí el primer día de clases. Rodrigo adolescente callado con los ojos enrojecidos, el día que enterramos a su padre. Rodrigo adulto sonriente, recibiendo su diploma. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Se había perdido para siempre? ¿O solo dormía bajo una capa de desesperación y culpa? Con esas preguntas latiéndome en el pecho me dormí. El sueño me llevó por escaleras interminables. Subía y subía, pero siempre lo escuchaba detrás de mí, respirando cerca, a punto de alcanzarme. Desperté sobresaltada. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana y la ciudad despertaba con un murmullo de motores y bocinas.
Tenía la cabeza pesada quizá por los restos del veneno que aún corría en mi cuerpo o por la tensión que no me abandonaba. A las 8:30 Héctor tocó la puerta. Traía una bolsa con pan dulce y café recién hecho. El vapor subía de los vasos como una tregua silenciosa. «Buenos días, doña Mercedes», dijo con una sonrisa cansada. «Hoy empieza la parte más dura, pero también la más importante». Y mientras el aroma del café llenaba la habitación, supe que pasara lo que pasara, ya no era solo una víctima. Era una mujer que había despertado. El cansancio se notaba en el rostro de Héctor, pero sus ojos conservaban esa determinación que me daba fuerzas. «¿Cómo se siente?», preguntó acomodando el desayuno sobre la mesa. Como alguien que acaba de descubrir que toda su vida fue una farsa, intenté sonreír sin lograrlo. «No todo fue mentira», replicó con suavidad. El amor que le dio a Rodrigo fue real, las risas también. Lo demás no borra eso. Sus palabras, aunque amables, me dolieron. ¿Cómo creer en los recuerdos cuando el cariño se había usado como arma? «Tenemos que salir en 20 minutos», dijo cambiando de tema. «La doctora Elena nos espera». El doctor Méndez consiguió copias de los exámenes que Rodrigo adjuntó al proceso de interdicción. «Son de hace 3 meses, cuando fue al hospital por mareos. Recuerda, sentí. Aquella tarde había almorzado en casa de mi nieto. Pensé que el vértigo era por el calor. Ahora sabía que ya estaban envenenándome. En esos análisis había rastros de sustancias raras», explicó Héctor. Rodrigo los usó para alegar deterioro mental. Pero la doctora sabrá desmontar esa mentira. La clínica estaba en una zona elegante de Ciudad de México, con fachada espejada y olor a desinfectante caro. Me sentí fuera de lugar en mi ropa sencilla. En la recepción el doctor Méndez hablaba con una mujer alta de cabello gris corto y gafas finas. Su bata blanca contrastaba con un collar artesanal colorido. «Doña Mercedes, le presento a la doctora Elena Campos». Su apretón de manos fue firme, su sonrisa serena. «Acompáñeme. Tenemos mucho que revisar». Las siguientes horas fueron agotadoras. Me extrajo muestras de sangre y orina, hizo pruebas de memoria, razonamiento y orientación. Mientras escribía en su tableta, preguntó: «¿Los episodios de confusión empeoraban después de comer en casa de su nieto?» «Sí». «Especialmente después del té nocturno que él preparaba», respondí. «Decía que tenía hierbas calmantes». «¿Y cuándo empezó todo?» «Poco después de firmar la actualización del testamento, recordé helándome». La doctora cruzó una mirada con Méndez. «Coincide con los primeros análisis donde aparecen benzodiazepinas», confirmó. Cuando terminó se quitó las gafas y me miró de frente. «Doña Mercedes, no hay rastro de demencia ni Alzheimer. Su mente está intacta incluso por encima del promedio para su edad». El alivio me estremeció. Por fin una voz autorizada confirmaba que no estaba loca. «¿Y los lapsos que tuve?», pregunté. «Los análisis preliminares muestran restos de lorazepam y otros sedantes». Su confusión fue inducida. «Usted fue sistemáticamente envenenada». La palabra envenenada resonó en la habitación como un golpe seco. No era una sospecha, era un hecho. «Emitiré un informe completo», añadió. «El doctor Méndez podrá usarlo para anular la interdicción y fortalecer los cargos penales». De regreso en el coche me permití llorar. No era miedo ni compasión. Era duelo. Por mi nieto. Por lo que habíamos sido. «¿Qué pasa ahora?», pregunté cuando logré hablar el doctor. Méndez respondió con una firmeza serena. «Ahora contraatacamos. Con este informe no solo tumbaremos su demanda, sino que lo llevaremos ante la justicia.
Intento de homicidio, fraude, administración de sustancias nocivas. Todo. Miré por la ventana. El cielo se había abierto y la lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad. Cada gota sonaba como una cuenta atrás. Sabía que la guerra apenas comenzaba. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Pregunté con una mezcla de cansancio y temor. El doctor Méndez dudó antes de responder. Los juicios penales pueden prolongarse meses, incluso años. Pero la parte civil, la que protege sus bienes y anula los documentos falsificados, avanzará más rápido con las pruebas que tenemos. Su tono práctico contrastaba con mi angustia. A mis 67 años no tenía tanto tiempo para desperdiciar entre abogados y audiencias. Y Rodrigo, pregunté. Será arrestado. Intento de homicidio con premeditación más fraude y envenenamiento. No saldrá bien librado. La idea de verlo tras las rejas me revolvió el alma. Había querido matarme, sí, pero seguía siendo el hijo de mi hijo. Lo último que quedaba de mi familia. No hay otra forma, susurré. Algo que no destruya por completo lo que queda de nosotros. Héctor y el doctor Méndez se miraron con gravedad. Doña Mercedes, dijo Héctor con una calma firme, entiendo su esperanza, pero Rodrigo cruzó una línea sin regreso. No fue un arrebato ni un error. Planeó su muerte, señora, con frialdad. El abogado asintió. Nuestra prioridad es su seguridad. Incluso si decide no presentar cargos, debemos garantizar que él no pueda acercarse ni controlar sus bienes. Asentí despacio. La razón lo entendía, pero el corazón seguía aferrado al niño que alguna vez me pidió que le contara un cuento antes de dormir. Al llegar al hotel, Fernando, el recepcionista, se acercó apresurado. Héctor, necesito hablar contigo. Se apartaron unos metros conversando en voz baja. Yo observaba los gestos, los silencios, el rostro que se tensaba. Cuando Héctor regresó, su expresión me lo confirmó antes de hablar. Doña Mercedes, tenemos un problema. Rodrigo estuvo aquí hace una hora. Preguntó por nosotros. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Cómo pudo encontrarnos? No lo sabemos. Fernando negó todo, pero Rodrigo mostró una foto suya. Insistió. Dijo que sabía que estaba aquí. El doctor Méndez no dudó. Tenemos que irnos. Ya. Si nos localizó, no tardará en volver con la policía o con alguien peor. Héctor bajó la voz sombrío, el prestamista al que le debe dinero. Si Rodrigo está desesperado, podría recurrir a ellos para rastrearla. No hubo más tiempo para pensar. Reunimos nuestras cosas y Fernando nos llevó por una salida trasera evitando el vestíbulo. En la calle lateral, Héctor encendió el motor. ¿A dónde iremos ahora? Pregunté aferrando mi bolso. A mi departamento. No es grande, pero tiene seguridad y nadie sospechará que esté allí. La ciudad se extendía ante nosotros como un monstruo insomne. El tráfico, los claxones, los vendedores ambulantes. Todo seguía su curso mientras mi vida se desmoronaba en silencio. En apenas unos días había pasado de ser una viuda tranquila a una fugitiva huyendo de su propia sangre. El edificio de Héctor estaba en una colonia modesta con rejas altas y cámaras en cada esquina. Su departamento era pequeño, ordenado con muebles sencillos y olor a café reciente. Un refugio temporal. Me senté junto a la ventana observando cómo el sol caía detrás de los edificios. Por primera vez en días comprendí que ya no había vuelta atrás. La mujer que había perdonado ya no existía. No es mucho, pero aquí estaremos seguros, dijo Héctor, mostrándome el cuarto de huéspedes. Era pequeño, con una cama sencilla y un armario viejo, pero tenía algo que no había sentido en semanas: quietud. El doctor Méndez había salido temprano a entregar en persona el informe de la doctora Elena al juez.
No quiero que ese documento se pierda por casualidad, había dicho antes de irse. Yo, agotada, me quedé sentada en la sala diminuta del departamento de Héctor, con las manos entrelazadas buscando valor para preguntar lo que me quemaba por dentro. ¿Por qué hace todo esto por mí? Está arriesgando su trabajo, su seguridad, su vida. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. Hace 6 años mi abuela vivió algo parecido, dijo bajando la voz. Mi tío, su propio hijo, la declaró senil. Le quitó todo y la encerró en un asilo barato mientras él se quedaba con su casa. Murió sola. Yo era joven, no pude ayudarla. Pero juré que si algún día veía algo así de nuevo, no volvería a quedarme de brazos cruzados. Su historia me dejó sin palabras. En medio de mi infierno, había encontrado un alma buena a alguien que actuaba por convicción, no por interés. Gracias, hijo, susurré apretando su mano. No quiero imaginar qué habría sido de mí sin aquel mensaje en la playa. Sabemos bien qué habría pasado, respondió él serio. Por eso no podemos bajar la guardia hasta que Rodrigo esté fuera de circulación. El teléfono sonó. Héctor contestó. Escuchó un momento y colgó. Buenas noticias, anunció. El juez suspendió la interdicción y emitió una orden de restricción. Rodrigo no puede acercarse a usted ni tocar sus propiedades. Respiré aliviada, aunque en el fondo sabía que no era el final. Rodrigo seguía suelto, acorralado y desesperado. ¿Y el proceso criminal?, pregunté. Su declaración será mañana. Si todo va bien, al caer la tarde habrá orden de arresto para él y Valeria. Asentí con el corazón dividido. No quería verlo preso, pero ya no podía seguir negando la realidad. Mi nieto había querido matarme. Esa noche, Héctor reforzó la cerradura y colocó un pequeño dispositivo de alarma en la puerta. El silencio del apartamento solo se interrumpía por el zumbido lejano del tráfico y el hervir del agua para el té. ¿Cree que aquí estamos a salvo?, pregunté. Por ahora sí. Nadie sabe de este lugar, respondió, aunque su voz no sonó tan firme. Al verme dudar, añadió. Aún así, mañana podríamos ir a una granja fuera de la ciudad. Es tranquila, segura. Lo miré agradecida, aunque cansada de seguir huyendo. A mis 67 años, después de una vida entera de trabajo junto a Arturo, me había convertido en una fugitiva. ¿Qué fue de mi vida?, murmuré, más para mí que para él. Héctor se sentó frente a mí y me ofreció una taza de té. No se acabó, doña Mercedes. Solo cambió de forma. Y todavía puede reconstruirla. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cálidas y duras como una promesa. A la mañana siguiente el timbre sonó antes del amanecer. Era el doctor Méndez, agitado. «Tenemos noticias», dijo apenas cruzó la puerta. Un portero en Monterrey reconoció la foto de Rodrigo en el noticiero. Él y Valeria se registraron anoche con nombres falsos. Monterrey, repitió Héctor sorprendido. Sí. La policía ya va tras ellos. Con suerte, antes de que acabe el día estarán detenidos. Sentí un alivio momentáneo, pero también una inquietud que no supe explicar. A veces, cuando un enemigo está acorralado, el golpe más peligroso es el último. Monterrey no tiene sentido, murmuré mirando el mapa. Si realmente estuvieran huyendo, habrían cruzado la frontera. El doctor Méndez frunció el ceño pensativo. Tiene razón. Es una elección extraña para unos fugitivos. Héctor, que escuchaba en silencio, se detuvo de pronto con una expresión sombría. A menos que... dijo y se interrumpió. A menos que... ¿qué?, pregunté. A menos que sea una distracción.
concluyó cruzando una mirada preocupada con el doctor. En ese instante sonó el celular de Héctor. Atendió. Su rostro palideció. ¿Cuándo? Entendido. Vamos para allá, dijo colgando. Doña Mercedes anunció con urgencia. Alguien entró a su casa en Ciudad de México. La alarma se activó hace 15 minutos. Sentí un frío recorrerme la espalda. «No está en Monterrey», susurré. Fue una trampa. Mandó a alguien allá mientras él venía por lo que realmente quería. «Tenemos que ir», decidió Héctor. «Es peligroso», advirtió el doctor Méndez. «La policía ya debe estar allí», replicó. «Necesitamos ver qué buscaba». 20 minutos después íbamos rumbo a mi casa. Desde la ventanilla, el paisaje familiar parecía ajeno, como si lo viera por primera vez desde otra vida. Al doblar en mi calle, vi 2 patrullas frente a la fachada. El jardín seguía intacto, pero la puerta principal estaba forzada. Un agente nos recibió. El ladrón huyó antes de que llegáramos. Pero revolvió toda la casa, parecía buscar algo específico. Dentro el aire olía a polvo y metal. Los cajones tirados, papeles esparcidos, la huella visible de una desesperación violenta. Héctor caminó directo al pasillo. Fue a la oficina. Sabía lo que venía a buscar. El escritorio de don Arturo estaba destrozado. La caja fuerte empotrada abierta. Vacía. ¿Qué guardaba ahí?, preguntó el doctor Méndez. Algunas joyas, documentos, y titubeé los datos de la cuenta en Suiza. Ambos se miraron tensos. Si tiene esa información, dijo Héctor, puede intentar mover el dinero. El doctor Méndez ya marcaba en su teléfono. Llamaremos al banco. Aún estamos a tiempo. Mientras ellos hablaban, recorrí la casa en silencio. Cada rincón era una herida abierta: la cocina donde Arturo cocinaba los domingos, la sala donde Rodrigo de niño abría sus regalos con una sonrisa. Ahora todo olía a pérdida. En el suelo una fotografía, los 3 en su graduación. Una familia que ya no existía. El doctor Méndez regresó con el rostro serio. Intentaron acceder a la cuenta hace 20 minutos. El banco bloqueó el intento. Están implementando un cierre total. Solo usted podrá reactivarla en persona. Exhalé aliviada. Entonces no consiguió el dinero. No, dijo Héctor, pero ahora está más desesperado que nunca. Un policía se acercó con su radio. Señora Nogueira, acaban de reportar un vehículo de su nieto en la carretera hacia San Miguel de Allende. Mi corazón dio un vuelco. La casa de veraneo, susurré. Tal vez piensa vender algo o simplemente se esconde, dijo Héctor. La policía local ya fue alertada, añadió el agente. Están vigilando los accesos. El doctor Méndez habló con el delegado y colgó. Le sugieren quedarse en un hotel bajo custodia hasta que lo capturen. Algo en mí se quebró. Otra cama extraña, otro escondite, otra noche huyendo. No dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Ya no voy a esconderme. Voy a San Miguel de Allende. Héctor me miró incrédulo. Pero es justo hacia donde va Rodrigo. Precisamente, respondí. Esa casa es parte de mi historia, de nuestra familia. No voy a permitir que también la destruya. El doctor Méndez intentó razonar conmigo. Es arriesgado, doña Mercedes. Está acorralado. Y yo también interrumpí. Pero al menos él sabrá que no tengo miedo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el miedo había cambiado de bando. Voy a San Miguel de Allende, repetí con calma, mirando a ambos hombres. Con o sin ustedes, la policía ya está allá. No pienso esconderme más. Quiero ver cómo termina todo.
Discutieron durante minutos hasta que finalmente accedieron con la condición de que estuviera bajo protección constante y no intentara acercarme a Rodrigo. Acepté, aunque sabía que llegado el momento, seguiría lo que dictara mi corazón. 3 horas después el coche avanzaba por las curvas de la sierra. El aire olía a tierra mojada y pino. A cada kilómetro el paisaje se volvía más hermoso y más cruel. El sol bañaba las montañas con una luz que no coincidía con la oscuridad que yo sentía dentro. Héctor recibió una llamada y frunció el ceño. La policía confirmó que el coche de Rodrigo está en la ciudad, pero aún no lo localizan. Está en la casa, dije con una certeza que me estremeció. Es allí donde todo va a terminar. A medida que nos acercábamos, me invadió una serenidad extraña, casi helada. Después de tantos días huyendo, finalmente estaba enfrentando mi destino. No como una víctima, sino como la mujer que Arturo siempre vio en mí, fuerte e implacable cuando debía serlo. El camino hacia San Miguel estaba lleno de recuerdos. Las risas de Arturo durante los viajes, el pequeño Rodrigo preguntando cada 5 minutos: «Ya llegamos». Ahora esa misma ruta parecía conducir directamente hacia el pasado y hacia un final inevitable. Doña Mercedes interrumpió Héctor mis pensamientos. La policía montó un perímetro alrededor de la casa. Confirmaron movimiento dentro. ¿Él está ahí? Todo indica que sí. ¿También creen que Valeria lo acompaña? Nos detuvimos en un puesto policial improvisado, una camioneta estacionada junto a la carretera rodeada de oficiales armados. El teniente Ribeiro, un hombre robusto de rostro curtido por el sol, nos recibió. «Señora Nogueira, tenemos la situación bajo control. La propiedad está rodeada. Detectamos 2 personas dentro, probablemente Rodrigo y Valeria». «¿Están armados?», preguntó el doctor Méndez. «No lo sabemos, pero actuamos como si lo estuvieran». La palabra armados me perforó el pecho. Pensar en Rodrigo así encerrado, acorralado, era insoportable. «¿Qué planean hacer?», pregunté. «Intentamos comunicarnos. Si no responden, tendremos que entrar». «¿Entrar por la fuerza?». El teniente asintió. «Solo si es necesario. Si hay riesgo de que se hagan daño o destruyan evidencia». La imagen de hombres armados irrumpiendo en la casa donde Arturo y yo soñamos con envejecer me resultó insoportable. «Déjenme hablar con él», dije de pronto. De ninguna manera, replicaron Héctor y el doctor Méndez al unísono. «Es demasiado peligroso», añadió el teniente. «Su nieto está alterado, no piensa con claridad». «Él no me hará daño», insistí aunque mi voz tembló. «Lo conozco desde que respiró por primera vez». El oficial bajó la mirada un instante antes de responder con una mezcla de respeto y firmeza. «Con todo respeto, señora, a veces los que más queremos son los que más pueden herirnos». El viento sopló entre los árboles trayendo consigo el olor a tierra seca. Y en ese silencio pesado comprendí que el desenlace estaba a solo unos pasos y que el amor, cuando se pudre, puede ser más peligroso que el odio. «El Rodrigo que usted conoció planeó envenenarla y fingir su muerte en un accidente», advirtió el teniente con voz grave. «No podemos predecir cómo reaccionará». Tenía razón, pero dentro de mí algo insistía en que debía intentarlo. No solo por él, sino por mí. Por cerrar el círculo. El doctor Méndez, notando mi determinación, propuso: «Quizá podríamos permitirle hablar con él, por teléfono desde una distancia segura». El teniente lo pensó un instante y asintió. «Podemos usar el megáfono para pedirle que conteste el teléfono de la casa. Si acepta hablar, tal vez logremos calmarlo». El plan se aprobó. Yo hablaría desde la camioneta policial mientras mi voz cruzaba el aire hasta la casa donde todo había comenzado.
Héctor me tomó las manos antes de que subiera al vehículo. No importa lo que diga, me advirtió. Manténgase firme. Intentará manipularla. Asentí sabiendo que tenía razón. Rodrigo conocía mis puntos débiles mejor que nadie. El teniente habló por el megáfono. Rodrigo Nogueira. Sabemos que usted y Valeria están dentro. La casa está rodeada. Su abuela quiere hablar con usted. Conteste el teléfono. Un silencio denso cubrió el aire. Luego una cortina se movió. Alguien observaba. El teniente marcó el número. El timbre resonó 1, 2, 3 veces. En la cuarta, una respiración al otro lado. Rodrigo, dije con voz más firme de lo que sentía. Soy yo, tu abuela. Hubo unos segundos de vacío. Luego una voz rasposa y reconocible. ¿Qué quiere entender Rodrigo? Solo quiero entender cómo llegamos hasta aquí. Rió con amargura. ¿Cómo llegamos aquí? Usted no tiene idea, ¿verdad? Siempre en su mundo perfecto con el abuelo sin mirar lo que pasaba alrededor. ¿Qué estás diciendo? Pregunté con el corazón encogido. Estoy hablando de la mentira que vivían. Todos los admiraban los abuelos ejemplares. Pero nadie veía lo que ocurría cuando las visitas se iban. Sus palabras me dejaron helada. No entiendo. Siempre te tratamos con amor. Amor escupió la palabra. ¿Así le llamas hacer llorar a mi padre? A humillarlo. Mi pecho se apretó. Tu padre tenía problemas, Rodrigo. Intentamos ayudarlo. Problemas que ustedes crearon, gritó. Siempre comparándolo, siempre haciéndolo sentir menos. Nada era suficiente para el gran Arturo Nogueira, ¿verdad? Sus acusaciones eran cuchillos. Arturo había sido exigente, sí, pero nunca cruel. Tu padre era amado, susurré. Si sintió otra cosa fue un malentendido. Rodrigo soltó una risa rota. Eso dicen todos los padres perfectos. Lo entendiste mal, hijo, fue por tu bien. ¿Sabe lo que mi padre me dijo antes de morir? Que conducía borracho porque ya no soportaba seguir intentando demostrarles que valía algo. Sentí que el aire me faltaba. La muerte de Roberto. Siempre creí que había sido un accidente. Ahora todo se derrumbaba. Eso no puede ser verdad, balbuceé. Es la única verdad que me importa, replicó él con frialdad. Y después, cuando murió, me recibieron. Claro, los abuelos perfectos cuidando del nieto huérfano, pero siempre mirándome igual, esperando que yo fallara como él. Su voz se quebró. Yo también. Era cierto que tras la muerte de mi hijo Arturo y yo, habíamos sido exigentes. Creímos que lo protegíamos. Pero tal vez lo presionábamos para no repetir una historia que sin saberlo ya se estaba repitiendo. Si alguna vez te hicimos sentir así, lo siento, hijo, dije, con la voz temblorosa. Pero eso no justifica intentar matarme. Silencio. Cuando habló de nuevo su tono había cambiado. No, nada lo justifica. Me perdí, abuela. Me perdí del todo. Apostaba para sentir que controlaba algo. Y cuando quise parar, ya era tarde. Debía millones. Podrías haber venido a mí, dije. Te habría ayudado. Rió amargamente. ¿Ayudarme? Con un sermón sobre responsabilidad y ejemplos de hijos perfectos. Además, el tipo al que le debo no espera discursos. Se llama el tiburón. No acepta excusas. El sonido de su respiración llenó la línea. Era el mismo niño que una vez se dormía en mi regazo. Solo que ahora, el amor y el miedo hablaban con la misma voz. Así que o pagabas, o decidiste que yo debía morir. Pregunté con la voz rota.
Rodrigo guardó silencio unos segundos. Fue idea de Valeria, admitió al fin. Dijo que sería más limpio. Un accidente doméstico, una mujer mayor. Nadie sospecharía. El dinero pasaría y a mi nombre, y todo se arreglaría. Su tono era tan frío, tan práctico que me revolvió el estómago. ¿En qué momento mi nieto se había convertido en alguien capaz de planear mi muerte sin temblar? Y ahora pregunté con calma forzada. La casa está rodeada, no tienes salida. No lo sé, dijo tras un largo silencio. Buscaba algo de valor, joyas, documentos, pero no encontré nada. ¿Y si lo hubieras hecho?, pregunté. Habría intentado negociar con el tiburón. Ganar tiempo. Su voz se quebró, y detrás se oyó el llanto de Valeria. «Ríndete», Rodrigo, le supliqué. «Si te entregas ahora con un buen abogado, podrían considerar las circunstancias». Él soltó una risa seca. «Cree que eso me salvaría. El tiburón ya sabe que no voy a pagar. Incluso preso me encontraría. No hay peor condena que la suya». Un escalofrío me recorrió. Rodrigo no huía solo de la justicia, huía de hombres que no conocían la piedad. «Podemos protegerte», intenté decir, sabiendo que sonaba vacío. ¿Con qué testigo protegido tendría que delatarlo? Sería mi sentencia. Su respiración se volvió pesada. «No hay salida, abuela. Lo destruí todo», dijo con una calma que dolía. «¿Qué estás pensando hacer?», pregunté temiendo la respuesta. «Estoy cansado de correr, de fingir, de mentir. Rodrigo, escúchame. No hagas una locura. Podemos resolver esto juntos». Juntos, repitió con una voz casi infantil. «Sí», respondí con firmeza. «Después de todo eres hijo de mi hijo. Aún guardo el amor que te tuve». El silencio que siguió fue largo, tan largo que el teniente me indicó con un gesto que siguiera hablando. «Piensa en tu padre», continué. «Si lo que dijiste es cierto, no repitas su error. No elijas un camino sin regreso». «Usted no entiende», murmuró él. «Entonces ayúdame a hacerlo. Ven a la puerta sin el arma y hablemos. Solo tú y yo». Escuché su respiración al otro lado. «¿De verdad vendría hasta aquí?», preguntó. «Sí», respondí sin dudar, ignorando las miradas alarmadas de Héctor y del teniente. «Si dejas el arma, iré contigo». «Señora Nogueira, no lo permitiremos», interrumpió el teniente bajando la voz. «Es demasiado peligroso». Levanté la mano. «Es mi familia», dije. «Esto tiene que terminar entre nosotros». El silencio duró una eternidad. Luego su voz volvió más baja. «Dejaré el arma sobre la mesa. Te esperaré en el balcón. Valeria se quedará adentro». Colgué. El caos fue inmediato. Héctor, el doctor Méndez y el teniente hablaban al mismo tiempo. «Es una locura», gritó Héctor. «Podría estar mintiendo», añadió el doctor Méndez. «No pondré a una civil en riesgo», sentenció el teniente. Los miré uno por uno. «Agradezco su preocupación, pero esta historia es mía. Si hay una posibilidad de evitar la sangre, tengo que intentarlo». El teniente suspiró y cedió. «Irá con un chaleco antibalas. Tendremos francotiradores listos y un micrófono oculto para escucharla». Héctor me tomó de las manos. «Por favor, tenga cuidado. No deje que la arrastre de nuevo». «Lo prometo», dije con una serenidad que no sentía. «No lo hago por él, sino por mí». El trayecto fue corto, pero cada curva se sintió eterna. El sol caía sobre los pinos altos y el aire olía a polvo y memoria. En la cima apareció la casa que Arturo y yo habíamos construido como refugio de amor. El vehículo se detuvo. Respiré hondo. Los últimos 100 metros debía recorrerlos sola. El chaleco pesaba como una segunda piel,
y cada paso hacia la casa sonaba como el eco de toda mi vida. A medida que me acercaba vi a Rodrigo sentado en los escalones del balcón. Tenía los hombros vencidos, la mirada vacía. Parecía más joven, más frágil. Por un instante me costó reconocer en él al hombre que había querido matarme. Me detuve a unos metros. Rodrigo. Él levantó la cabeza lentamente. Abuela, de verdad vino. Te lo prometí, respondí. El silencio entre nosotros era espeso, lleno de todo lo que nunca dijimos. El arma está en la mesa, murmuró señalando hacia adentro. Asentí sin acercarme. ¿Qué te pasó, hijo? Se frotó el rostro con ambas manos. Por un segundo vi en ese gesto el reflejo de Roberto, mi hijo. Empecé apostando en línea cuando estaba en la universidad, confesó. Al principio era un juego. Luego gané una vez. Y fue como una droga. Por fin sentí que valía algo. Cuando perdí ya era tarde. Miró sus manos temblorosas. Conocí a Valeria en un casino clandestino. Ella ofreció ayudarme. Dijo que podía conseguir préstamos. Y ahí empezó el infierno. ¿Por qué no acudiste a nosotros?, pregunté con la voz apenas audible. Arturo y yo habríamos hecho lo que fuera por ti. Él soltó una risa hueca. Todo menos aceptarme como soy. Recuerda cuando reprobé cálculo. El abuelo no me habló por semanas. Me llamó igual que mi padre un desperdicio. Esa memoria me golpeó con la fuerza de una piedra. Sí, Arturo fue severo. Creyó que la disciplina forjaba carácter. Nunca entendimos cuánto dolía. Cometimos errores, admití, pero eso no justifica lo que hiciste. Rodrigo bajó la cabeza. Lo sé. No hay justificación. Cuando Valeria habló del plan debí detenerla. Pero tenía miedo. El tiburón ya había amenazado con romperme los dedos. Cada día debía más. ¿Y entonces decidiste que mi muerte sería la solución?, pregunté sin elevar la voz. No fue de golpe. Fue una pendiente. Primero solo quería su firma en unos documentos. Luego pensé que debía probar que usted no estaba en su sano juicio. Y después... No terminó la frase. ¿Realmente habrías llegado tan lejos?, susurré. Permaneció callado largo rato. Quiero creer que no. Pero después de todo lo que crucé, ya no sé de qué soy capaz. Por primera vez hablábamos sin máscaras. Y ahora pregunté. No hay salida. Si me entrego el tiburón me encontrará igual. Si huyo la policía, podrías cooperar, sugerí. Denunciarlo. Entrar al programa de testigos. Rodrigo negó con la cabeza. No hay escondite para quien ya fue marcado. ¿Entonces qué harás?, pregunté temiendo la respuesta. Pensé en el revólver del abuelo, dijo sin mirarme. Sentí un nudo helado en el estómago. Me acerqué despacio hasta sentarme a su lado, dejando un espacio entre ambos. El viento movía las hojas del naranjo junto al balcón. El olor del polvo y la madera vieja flotaba en el aire. ¿Sabes lo que Arturo diría ahora?, pregunté suavemente. Que soy una decepción. No. Diría que el verdadero valor no es no tener miedo, sino enfrentar las consecuencias de tus actos. Rodrigo se quedó mirando el horizonte. La luz del atardecer bañaba su rostro. Y en ese silencio, supe que algo dentro de él, quizás lo último que quedaba de aquel niño que amé, acababa de romperse. Vi algo cambiar en la mirada de Rodrigo por un instante. Reapareció el niño que alguna vez fue el que temía y adoraba al abuelo al mismo tiempo. «Tengo miedo, abuela», susurró con voz temblorosa. «Miedo de todo lo que viene». «Lo sé», respondí. «No voy a mentirte, hijo. Será difícil. Cometiste errores terribles. Y ahora debes enfrentarlos».
Él bajó la vista. ¿Usted me odia?, preguntó de repente. La pregunta me atravesó el pecho. Lo miré, era el mismo nieto que había planeado mi muerte, y también el niño que corrió a mis brazos el día que su padre murió. No te odio, Rodrigo, dije despacio. Estoy herida, decepcionada, pero el odio... No. Quizás la edad me ha enseñado que el amor y el rencor pueden convivir en el mismo corazón. Él asintió en silencio. ¿Qué pasará ahora? Te entregarás, respondí. Hablarás de... El tiburón, asumirás lo que hiciste. Y un día a la vez intentarás reconstruirte. Y usted preguntó. Miré la casa bañada por la luz dorada del atardecer. Seguiré adelante. Tal vez transforme este dolor en algo útil. Una fundación para ayudar a los ancianos estafados o a quienes luchan contra la adicción. Convertir la herida en algo que sane. El silencio entre nosotros no era de paz, pero tampoco de odio. Rodrigo se puso de pie. Estoy listo. Le hice una señal al teniente. Los agentes se acercaron con paso firme. Rodrigo Nogueira queda detenido por intento de homicidio, falsificación y fraude, anunció el oficial. Mientras lo esposaban, él me miró una última vez. En sus ojos ya no había manipulación, solo cansancio. Lo siento, abuela. Por todo. No respondí. A veces el perdón necesita silencio. Solo asentí, reconociendo su arrepentimiento sin prometerle absolución. Valeria salió escoltada. No me miró, su rostro escondido tras el cabello. Héctor se acercó y me rodeó con un brazo. ¿Está bien? No admití. Pero lo estaré. Miré por última vez la casa en el campo. Aquel lugar contenía toda mi historia, amor, engaño, culpa, verdad. Y por primera vez sentí que podía dejarla ir. Los meses siguientes fueron un torbellino. Rodrigo fue condenado a 12 años de prisión. Valeria a 8. Su confesión ayudó a desmantelar la red de El Tiburón, una cadena de prestamistas y casas de apuestas que corrompía 3 estados. Cuando el criminal cayó, comprendí que incluso de la ruina puede surgir algo justo. Con parte del dinero recuperado fundé la Fundación Arturo Nogueira, dedicada a proteger a adultos mayores de abusos financieros y a concientizar sobre la ludopatía. Héctor se convirtió en mi socio y amigo más cercano. Su serenidad y su integridad fueron el ancla de mi nueva vida. 3 meses después visité a Rodrigo en prisión. Había cambiado. Más delgado, más callado, los ojos sin el brillo calculador. Estoy en terapia, me dijo, descubriendo cosas que nunca quise ver. No le prometí visitas ni perdón. Le ofrecí algo más real. No sé si algún día volveremos a ser familia, pero al menos esta vez hablaremos con verdad. Hoy vivo en un pequeño departamento en Ciudad de México. A veces despierto sobresaltada recordando aquel mensaje que lo cambió todo. Pero respiro y entiendo que de alguna forma también me salvó. A mis 67 años aprendí que la familia no siempre es la que heredas, sino la que eliges. Las personas que se quedan cuando todo se cae. Esa familia hoy son Héctor, los ancianos de la fundación y los rostros que encontré en el camino. No vendí la casa del campo. La transformé en un centro de retiro para quienes, como yo, sobrevivieron al abuso y a la traición. Allí instalé un banco de madera en el balcón donde hablé por última vez con Rodrigo. En la placa solo unas palabras: para nuevas historias y segundas oportunidades. Por las tardes me siento allí mirando cómo los mayores caminan entre los árboles, riendo con una calma que me recuerda que el dolor, cuando se comparte, también puede ser luz. Y cuando el sol cae detrás de las montañas, pienso en cómo toda mi vida cambió con un solo mensaje, un día cualquiera en una playa dorada.